Estás escuchando Audio 25. Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de existir. Un ingreso situado como mínimo en el umbral de la pobreza que garantice un nivel de vida digno. Una renta que posibilite crear una sociedad más justa e igualitaria. Estos y otros principios son los que persigue Daniel Raventós, presidente de la Red Renta Básica y también colaborador de este medio. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde el año 2001 lleva la organización que presides promocionando y difundiendo numerosas investigaciones sobre la renta básica para un mejor conocimiento ciudadano de esta propuesta. Planteasteis recientemente un estudio para Cataluña con el objetivo de financiar una renta de 7.968 euros anuales a la población adulta y de 5.594 euros anuales a los menores. Ahora vais a publicar para el mes de diciembre un nuevo estudio sobre la renta básica, pero esta vez para el conjunto del Reino de España. En primer lugar, Daniel, sobre esta propuesta que vais a lanzar, ¿cuál sería el ingreso que se destinaría, por un lado, a la población adulta y por el otro, a los menores? Bueno, pues vamos a realizar efectivamente algunas variantes. Nosotros hicimos, como decías, el estudio en Cataluña porque disponíamos en aquellos momentos de 250.000 de IRPFs de Cataluña. Uh-huh. Pero precisamente ahora, como hemos podido conseguir casi 2 millones de IRPFs del conjunto del Reino de España, excepto la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, que al no ser del régimen llamado común, uh-huh, pues bueno, sería aparte, ¿eh? Entonces, la idea que tenemos de cantidad de renta básica, vamos a hacer variantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es difícil poner solamente un umbral de la pobreza para el conjunto del Reino de España cuando hay comunidades autónomas que tienen un índice también o un umbral de la pobreza muy distinto. Es decir, intentaremos jugar con dos cosas. Por una parte sí, aunque solo sea para hacerlo muy evidente, un umbral de la pobreza para el conjunto del Reino de España, que se situaría aproximadamente en 7.600, 7.700 euros anuales, y luego también, como decía, por comunidades autónomas. Es decir, es seguro que el umbral de la pobreza de Extremadura es muy diferente, en este caso más bajo, claro, que pongamos por caso el de las Islas Baleares, ¿no? Uh-huh. Entonces, para los menores, vamos a hacer también algunas variantes, el 20, 30 o incluso el 40%. El modelo lo permite, ¿no?, hacer distintas variantes, por lo tanto distintas cantidades que supusieran pues o bien el 20% de lo que se da a los adultos, o bien el 30 o bien el 40. Uh-huh, uh-huh. Más o menos, aunque bueno, como tú bien has comentado, el umbral de la pobreza es distinto según qué comunidades autónomas, más o menos la cantidad que se podría destinar, aunque variara un poquito, sería más o menos igual para todas las autonomías del conjunto del Reino de España. Bueno, una de las posibilidades sería que fuera la misma cantidad para todas las comunidades, o bien hacer la variante de el umbral de la pobreza respectivo, que esto es lo que nos han aconsejado pues algunos comentaristas que han seguido más o menos los estudios que habíamos hecho previamente, que claro, al saber que estábamos realizando uno para el conjunto del Estado, pues claro, decían un umbral de la pobreza único, digamos que sería lo mismo, si me permites, que hacer la comparación, aunque no tan exagerada, de un umbral de la pobreza de la Unión Europea, ¿verdad? Yeah. Claro, no es lo mismo, si tú pones un umbral de la pobreza que sea común para Alemania, pongamos por caso, y Grecia, pues claro, evidentemente aquí hay algún tipo de problema, ¿no? Uh-huh. Porque son economías, evidentemente, aunque formen parte de la Unión Europea, pero son economías muy distintas, y por lo tanto, y de la misma manera que en la Unión Europea se tendría que hacer un umbral de la pobreza por Estados miembros, pues una forma de hacerlo más, digamos, ligado a la realidad de cada territorio sería hacer, como te decía, lo de la renta básica, o un umbral, mejor dicho, de la pobreza por comunidad autónoma. Uh-huh. Daniel, al igual que el estudio que lanzasteis para Cataluña, la financiación de una renta básica para el conjunto, la totalidad del Reino de España, ¿se basaría también en una reforma impositiva del IRPF y la eliminación de determinadas prestaciones públicas cuyo montante, bueno, pues en este caso fuera inferior, o aparte de todo esto habéis añadido algo más en esta nueva propuesta?
Bueno, será muy parecido, pero digamos muy parecido al mismo modelo que realizamos para Cataluña, pero con algunas incorporaciones nuevas, precisamente por los comentarios que hemos recibido del modelo primero de Cataluña y de Guipúzcoa, que también hicimos un modelo en Guipúzcoa con unos resultados muy similares. Sí. Bueno, pues efectivamente, como tú decías, básicamente será a partir de una reforma del IRPF, una reforma muy a fondo, entre otras cosas. Por ejemplo, muy importante, creo yo, es que se gane lo que se gane, o sea cual sea la fuente de la ganancia de cualquier cantidad, será independiente, es decir, que tendrá el mismo tipo. Uh-huh. Quiero decir, actualmente, como sabes perfectamente, pues si ganas 30.000 euros anuales de salario, no estás pagando el mismo tipo de IRPF que si ganas estos mismos 30.000 euros debido a un fondo de inversión, ¿no? Entonces, bueno, todo esto queda, evidentemente, nuestra propuesta quedaría igualado, y por lo tanto un euro cotizaría igual con el mismo tipo, viniera de donde viniera, de un fondo de inversión, de una lotería, o digamos de un salario. Entonces, sí, dime. No, bueno, te quería preguntar si se aplicaría un tipo único, entonces. Bueno, pues vamos, esta vez también, por algunos comentarios que hemos recibido, vamos a hacer a lo mejor hasta tres tramos. Ajá. O 2 o 3, más de 3 no, porque ya nos parecería excesivo por toda una serie de razones, que son propias de muchos tramos, y sobre todo cuando hay una renta básica, claro, porque uh-huh. si sin una renta básica sí que tiene quizá más sentido, ¿no? O más tramos, pero con una renta básica que está exenta de IRPF, pues vamos a hacer, ya digo, 2 o 3 tramos. Es decir, 2 tramos serían que a partir de determinada cantidad, aparte de la renta básica, pues fuera un tramo, o sea, un tipo impositivo muy bajo, y a partir de esta cantidad, ¿no? Pues ya otro tipo impositivo que, claro, no puedo decirte exactamente cuánto sería, porque esto será el resultado del estudio, ¿no? Que todavía estamos en ello, aunque ya estamos perfilando bastantes cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, este sería, claro, una de las cosas que queremos insistir en este estudio es precisamente lo poco distributivo que es el actual IRPF respecto a lo que nosotros vamos a proponer con la renta básica. Es decir, el actual IRPF es muy poco redistributivo, poquísimo. Uh-huh. En algunos aspectos es claramente regresivo. ¿En cuáles, por ejemplo? Bueno, pues en los fondos de pensiones, ¿verdad? Pues los fondos de pensiones privados, ¿quién puede hacerlo? Pues la gente que tiene capacidad de ahorro. ¿Quién tiene capacidad de ahorro? Y más en la época actual, pues claro, rentas bastante altas. Entonces, esta gente sale ganando en las desgravaciones del IRPF mucho, ¿no? Bueno, uh-huh. pues nosotros, una de las cosas que nos interesa mucho es destacar, como destacamos en Cataluña, aunque aquí en el conjunto del Estado veremos exactamente qué resultados salen, pero en el caso de Cataluña era clarísimo que con una renta básica y con la reforma que nosotros proponíamos, resultaba una redistribución muy igualitaria, mucho más que la actual, claro, y se llegaba a un índice de Gini, que como sabes es el que más utilizado en cuanto a la igualdad o desigualdad de la distribución de la renta de una economía determinada. Nos salía un índice de Gini en Cataluña similar o incluso algo inferior, es decir, más igualitario que el más igualitario actualmente de Europa, que es Finlandia. Uh-huh, uh-huh. En la propuesta de financiación de una renta básica para Cataluña concluisteis que el 70% de la población salía ganando, entre un 15 y un 20% se quedaba más o menos igual, y era el 10% de la población más rica la que salía perdiendo. Sí. En esta propuesta que vais a lanzar ahora en el mes de diciembre, ¿a quién beneficiaría la renta básica con este nuevo estudio? No sé si tienes ya los datos de los porcentajes y si serían similares. Los datos todavía en puros no los tenemos, porque es de lo que se trata ahora en los últimos días, pues a ir poniendo, bueno, en fin, ir haciendo variantes, pero efectivamente, para que nos hagamos una idea muy sencilla, quien más gana,
Con nuestra propuesta esto sí que ya se puede avanzar, evidentemente, porque es independiente de todo lo demás, es quien tiene 0 euros, quien no tiene nada, porque recibe la renta básica, que en este caso puede ser de 7.600 y en el umbral de la pobreza, si es en la variante, digamos, única, de un único umbral de la pobreza, que nos situaremos, pues como te decía, aproximadamente en 7.600 euros al año, ¿no? Pues bueno, esa persona recibe 7.600 euros al año. Claro, a medida que tú vas ganando otras cantidades más allá de la renta básica, pues cuantas más cantidades ganes, pues evidentemente menos posibilidades tienes de salir beneficiado con la reforma. Cuidado, una cosa que también me parece interesante al menos aclarar, ¿no? Y es, cuando decimos que gana el 70% de la población, claro, estamos diciendo que, o incluso cuando decimos el 10% pierde, hay una franja, ¿no?, de la población más o menos intermedia que, claro, que a lo mejor gana, pero gana cantidades simbólicas, quiero decir, 50, 60 o 70 euros al año, pues, tanto si los ganas como si los pierdes, creo que se puede decir con toda tranquilidad que te quedas a efectos prácticos igual, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo sí que es verdad que detecta ganadores y perdedores, y luego por tramos de renta podemos decir, mira, estos de media ganan tanto o pierden tanto, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que en algún caso importante, pues a lo mejor cuando decimos de este 70% ganador, pues a lo mejor hay un 20 o 25% que lo que gana es casi simbólico, es decir, que se queda igual. Lo que sí es claro es que cuanto más rico eres, evidentemente más pierdes. Aunque, una vez más, deberemos establecer algunas aclaraciones sobre el IRPF y el gran fraude fiscal que hay. O sea, digamos que sería un modelo que sobre todo beneficiaría a los más pobres, ¿verdad? Por supuesto. Tanto a los jóvenes que, por ejemplo, acaban de terminar sus estudios y no encuentran un trabajo, o el trabajo que encuentran es pues muy precario, o personas que a los 50 años han quedado desempleadas. Estaría pensado sobre todo para esas personas, ¿no? Efectivamente. Claro, quien más gana, ya digo, en números absolutos es quien tiene 0, pero claro, quien tiene muy poco también gana, ¿no? Eso me parece evidente. Y bueno, una de las cosas, como decía, que también intentaremos estudiar con la financiación es qué parte del fraude fiscal o qué partes del fraude fiscal actual en el Reino de España, pues bueno, cómo la renta básica subiría o bajaría en función de lo que pudiéramos recoger, digámoslo así, con un fraude fiscal equiparable a la media de la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué? Porque en Cataluña, creo que en el conjunto del Reino de España saldrá una cosa muy parecida, pero en Cataluña salían datos tan increíbles como que los empresarios catalanes declaraban de media un 30% menos que la media de los trabajadores. Algo increíble, ¿verdad? Tú antes te has referido, bueno, con la propuesta que lanzasteis para Cataluña, calculasteis que pasaría de tener, pues eso, a lo que tú te has referido, uno de los mayores índices de desigualdad a Europa, a reducirse el índice de Gini, el indicador encargado de medir la desigualdad en los países, en 4,5 puntos. ¿Esta reducción de la desigualdad sería tan notable en el caso de España, en el modelo que vais a sacar ahora en diciembre? Bueno, seguro que será muy notable. Ahora, con la misma exactitud que para Cataluña, solo te lo podré decir cuando lo tengamos, ¿no? Que claro, una vez tienes el modelo es cuando empiezas a sacar todos estos indicadores, ¿no? Pero a mí me parece que sin ningún tipo de duda, claro, nosotros ya digo que partimos de dos experiencias, una de Guipúzcoa, de toda la provincia de Guipúzcoa, y otra de Cataluña, ¿no? Claro, evidentemente estamos hablando, sobre todo en el caso de Guipúzcoa, de una zona proporcionalmente rica, Y claro, esto evidentemente puede traer variantes para el conjunto del Reino de España, pero sin ningún tipo de duda la reforma ganará, pero con mucho al actual sistema, ¿no? Impositivo y fiscal, con lo cual será mucho más igualitario, no hay ningún tipo de duda. Desde la web Sin Permiso, Daniel, he leído y habéis sugerido en reiteradas ocasiones que la renta básica costaría menos que el sistema de prestaciones instalado actualmente en España. ¿Este ingreso ciudadano, pensado para el conjunto del Reino de España, también costaría menos que el sistema de subsidios y prestaciones actual?
Bueno, no exactamente decimos que costaría menos, ¿eh? No, decimos que los subsidios condicionados tienen altísimos costes de administración, que la renta básica no tiene, o casi es inexistente. Claro, cuando decimos los subsidios condicionados o las asignaciones monetarias públicas condicionadas tienen algunas virtudes indiscutiblemente, pero también tienen algunos defectos importantes, y uno de ellos es los costes de administración. Se considera que un programa más o menos eficiente dirigido a los pobres, por cada euro que va al programa dirigido a la pobreza, otro euro se lo queda a la administración del programa. Esto, insisto, siendo eficiente, porque claro, evidentemente hay gente que tiene que controlar que tú tengas derecho o no a recibir esta asignación. En cambio, con una renta básica esto queda completamente suprimido, porque evidentemente el pequeño control que se tiene que hacer simplemente sería informático, no habría personal controlando, pues usted la recibe, usted no la recibe. Bueno, quien no la recibiera ya se encargaría de protestar, ¿no? Como tú bien has apuntado en muchas ocasiones, Daniel, actualmente se oyen muchas voces de personas influyentes en el mundo de la política, del periodismo, también relacionadas con el ámbito económico, que hablan de la renta básica bien con miedo, bien con desconocimiento, también con oposición. Se ha dicho que esta renta únicamente serviría para mantener a vagos, o que sería imposible de financiar, que llevaría a la ruina al Estado español. ¿Consideras que, aunque se ha popularizado esto de la renta básica, existe aún un desconocimiento importante y generalizado sobre lo que supondría la implementación de esta medida para una sociedad como la nuestra? Sí, creo que efectivamente hay todavía un gran desconocimiento. Evidentemente, en los últimos meses el conocimiento de la renta básica se ha multiplicado, pero claro, es que partíamos de unos niveles de conocimiento muy bajos. Y a veces, o la gran mayoría de veces, el conocimiento que llega a una parte de la población está muy deformado. Está muy deformado, pues por críticas de estas simplonas. Por ejemplo, en las últimas entrevistas de televisión, de radio, de prensa que he podido escuchar o ver, entrevistas a dirigentes políticos, especialmente a dirigentes de Podemos que tienen la renta básica en su programa, pues las preguntas de los periodistas, a veces con mala intención, por supuesto, depende del periodista, o a veces simplemente por ignorancia. Vamos a ver, si somos 47 millones de habitantes por 650 euros o 600 y poco mensuales, son tantos miles de millones al año, por lo tanto esto es infinanciable. Claro, dicho de esta manera, no hay ningún tipo de duda que esto no se puede financiar, pero claro, recuerdo el famoso chiste de la Segunda República, ¿no?, del gran terrateniente andaluz, que mientras estaba discutiendo la reforma agraria en la Segunda República, pues dijo, no, yo ya estoy de acuerdo, porque entre lo que tengo y lo que me van a dar, no, eso no va así, ¿no? Es decir, los ricos evidentemente deberán pagar más que lo que pagan ahora, suponiendo que paguen algo, para financiar la renta básica. ¿Por qué crees que asusta tanto la renta básica? Bueno, depende, claro, en este caso de a quién le asuste, quiero decir, el pensamiento político, social de la persona que se sienta asustada por la renta básica. En general, creo que, al menos políticamente, no digo teóricamente, que esto lo puede entender cualquiera, pero políticamente, cuando se ha discutido en parlamentos, en el Parlamento español, como sabes, se ha discutido 2 veces a lo largo de los últimos 9 o 10 años, ¿no? Pues claro, yo creo que la derecha lo entiende muy bien, entiende muy bien las posibilidades de la renta básica y por eso está en contra. Que esto va en contra de sus beneficios, totalmente. Claro, porque garantizaría la existencia material de toda la población. Eso quiere decir que la gente sería mucho más libre que ahora, sin ningún tipo de duda, para elegir su contrato laboral, las condiciones de trabajo y el efecto disciplinador del que algunos grandes economistas hablaban en el siglo XX, de las grandes proporciones de paro, ¿no?, que hace que la gente acepte, como estamos constatando, condiciones de trabajo cada vez más deplorables, ¿no?, ante el miedo a perderlo, ¿no? Pues claro,
a este efecto disciplinador que tiene el paro o grandes cantidades de paro, con una renta básica mermaría en mucha cantidad, porque claro, la gente sería mucho más libre, se sentiría mucho más fuerte, lo que hemos dicho técnicamente, que aumentaría el poder de negociación de los trabajadores. Además, tú muy bien has comentado en otras ocasiones que en Alaska, donde se aplica una renta básica desde hace ya varios años, todo el mundo está contento y ni la propia Sarah Palin, que fue gobernadora de aquel estado, se atrevió a eliminarla, ¿no? Efectivamente, esto es interesante. Hace 30 años ya que tiene, sí, por una serie de casualidades, esta renta básica, si bien debe decirse que no es una financiación mediante una reforma fiscal, ¿no? Y por lo tanto no es una financiación pública, sino que en Alaska se financia mediante una fundación que, según los resultados del petróleo y de no sé qué otras operaciones internacionales económicas, pues entonces tiene unos beneficios y estos beneficios se reparten equitativamente entre toda la población, ¿no? Y esto ha logrado que algún año, pues en Alaska se haya logrado pues $2.200 anuales, que estamos hablando de unas cantidades que por supuesto son inferiores a las que nosotros estamos calculando del umbral de la pobreza, ¿verdad? Pero sí, es verdad que una vez hecha la experiencia, actualmente en Alaska, excepto las petroleras, ¿no? Bueno, pues nadie abiertamente defiende que se suprima la renta básica, porque tiene unos efectos tan positivos como es el hecho de que Alaska, por esta simple medida, es el estado menos desigualitario de todos los Estados Unidos, lo cual, pues en fin, no tiene mucho mérito, si quieres decirlo así, porque Estados Unidos es muy desigualitario, pero sí que es verdad que esto es un factor a tener en cuenta. En tu opinión, ¿qué pasos crees que hay que dar a la hora de concienciar y llevar a cabo una buena propuesta de la renta básica? Es decir, para concienciar a la sociedad, ¿cuáles son los pasos que crees que hay que seguir? Porque parece que se está precipitando todo. La gente habla mucho, pero sin profundizar demasiado en el modelo. Vosotros lo estáis haciendo desde la red de renta básica, pero ¿cuáles crees que deberían ser los pasos que tanto políticos que proponen este modelo como la ciudadanía, que se muestra partidario en incorporar este modelo a la sociedad, cuáles crees que serían los pasos a seguir para un correcto funcionamiento de este modelo de financiación del ingreso ciudadano? Pues yo creo que el paso principal, nosotros ya los iríamos viendo, pero el paso primero y principal es discutir seriamente de una propuesta, en fin, que puede mejorarse, que puede tener defectos y por lo tanto se debe rectificar, lo que sea, pero de una propuesta seria. Porque lo que no puede discutirse es, ya digo, como hasta ahora se está discutiendo en determinados sitios, ¿no? Pues con cantidades completamente irrealizables, sin tener en cuenta los ahorros que supondría una renta básica, no solamente se tiene en cuenta el coste y en cambio ningún ahorro, ¿no? En fin, discutir sobre propuestas serias. Ya no digo la discusión más filosófico-política, si se quiere, ¿no? Que esto es evidentemente aquí las diferencias políticas y sociales, dependiendo, claro, de la sensibilidad política y social, valga la redundancia, de cada persona o de cada partido, de cada organización, pues esto es evidente que aquí pueden ser muy distintas. Pero si hablamos de si es posible o no es posible, financieramente o económicamente, tenemos que hablar sobre algún tipo de propuesta considerada o mínimamente seria, lo cual no quiere decir que se tenga que rectificar lo que sea, pero nosotros el consejo que damos aquí en algunos políticos, etcétera, que nos lo piden es no digáis ninguna cantidad hasta que no sepáis cómo defenderla. Porque claro, decir cantidades y decir porcentajes del Producto Interior Bruto, lo único que sirve es para que gente, o por ignorancia en algunos casos, o por muy mala leche en otros, pues hagan mucha demagogia. Daniel, el próximo sábado 29 de noviembre se celebrará el 14º Simposio de la Renta Básica en el Espacio Joven, La Plaza, en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Se realizarán debates, mesas redondas y se contará con la presencia de diversos expertos. Me gustaría que nos contaras pues qué novedades podemos esperar en este congreso del próximo 29 de noviembre en Madrid. Bueno, pues con un poco de suerte, aunque ya veríamos, pero con un poco de suerte incluso podríamos ofrecer, si no el estudio completo, pero sí al menos alguna concreción más de las que yo te he podido ofrecer ahora, ¿verdad? O sea, algunas de las preguntas que me has hecho quizá ya tengamos concretarlas más, ¿no?
las podríamos concretar. No puedo asegurarlo porque el 29 de noviembre es muy cercano, ¿no? Pero alguna cosa más que ahora seguro que tendremos. Pero luego, por otra parte, creo que habrán debates muy interesantes sobre las mesas redondas que están previstas son pobreza infantil, ¿no? Y renta básica. Otra mesa redonda es rentas mínimas de inserción y renta básica. Y luego también otra mesa sobre la renta básica ante el desmantelamiento del estado de bienestar, ¿no? Y claro, aquí sí que se incidirá sobre distintos aspectos, claro, de todas estas temáticas, y además es interesante porque además de académicos, muchos de los participantes pertenecen a distintos partidos, como a Izquierda Unida, al Partido Socialista Obrero de España, a EQUO, a Podemos, ¿no? Y por lo tanto no solamente será un debate académico, sino que también será un debate político. Un congreso que contará con la colaboración del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Daniel, ¿estará abierto a todo aquel que quisiera asistir? Sí, por supuesto. La asistencia es completamente libre y no se necesita ningún otro tipo de trámite porque, en fin, a veces sí que hemos pedido que haya una inscripción previa, pero no. La entrada es completamente gratuita. Bueno, pues para todo aquel que lo desee, el sábado 29 de noviembre se celebrará el 14º Simposio de la Renta Básica en el Espacio Joven, la plaza de la localidad madrileña de Fuenlabrada. Daniel Raventós, presidente de la Red Renta Básica y también colaborador de este medio, muchísimas gracias por habernos aportado algo más de luz sobre este ingreso ciudadano, y esperemos que este nuevo estudio que vais a publicar el próximo mes de diciembre para la totalidad del Reino de España, pues sirva para aclarar las dudas de los más escépticos. Muchas gracias a vosotros.